Bueno, Luis, a ver, Dime. Sky ya existía, ¿no? Estaba haciendo una llamada por Sky, pero lo que sí es nuevo es la frecuencia con que ocurren las llamadas ahora mismo virtuales, ¿no? Y la Así opción de es. grabar y de alguna manera la opción también de, pues, de trabajar, ¿no? O reuniones y todo. Yo quería hacer que no iba a ser una especie de experimento, por decir algo, Sí, acerca de una entrevista contigo, que eres cliente y eres amigo también ¿Mm? ya, que es una pasada, después de tantos años Eh, juntos acerca de la alfalfa y trabajando y todo. y lo que queda. Y lo que queda, pues muy bien. Para esta entrevista había apuntado unas preguntitas, ya te digo que es muy sencillo. Y Sí, quería saber un poco porque mi objetivo es, aparte de hacer una entrevista un poco pues no es hacer de entretenimiento, pues también poner un poco en el foco la importancia, como decíamos antes, de la alfalfa, ¿no? Y sí. también poner un poco el foco en el tema industrial, que nos espera ahora, que las cosas pues van a cambiar, están cambiando. Ya lo decía Ricardo Moore también ahora en esta charla que acabo de tener, te digo, que las cosas en teoría van a cambiar. No van a ser, por mucho que queramos, no van a ser como antes. A ver, eso estoy convencido. Sí, ¿no? Sí, sí, eso estoy convencido. Entonces, digamos, para conocer un poquito a Molino Zafao, ¿qué es Molino Zafao? ¿Cuántos años de vida pues tiene la empresa? ¿Cómo empezó, digamos, siempre hizo lo mismo de diseñar industrias acerca del peletizado de alfalfa y madera? Cuéntame un poquito de Afao. Bueno, no, realmente cuando empezó Molinos Afau, hace ya 40 y algún años, eh, sí, unos 42 años o así, empezó haciendo mantenimientos para fábricas de piensos, principalmente. Pequeñas reformas, cositas así. Después ya se comenzó a hacer alguna obra un poco más importante para el sector de forrajes bueno, hasta que se llegó a construir la primera deshidratadora. Y una vez que se construyó la primera deshidratadora, ya el mundo del deshidratado de alfalfa hizo una explosión, un avance importante en cuanto a número de instalaciones, y ese fue el revulsivo con el que Molinos Azao pegó el salto y se empezó a crecer. Después el sector de la biomasa que me comentabas también, ese llegó más tarde. El sector de la biomasa no empezó hasta hace unos 12 o 13 años. Bueno, como los procesos son similares a los del forraje, pues nos costó relativamente poco adaptarnos, puesto que el comportamiento de la biomasa no es muy distinto al comportamiento de la paja o de la alfalfa. Sé que tenéis una evolución impresionante y, digamos, ¿estáis presente en qué partes del mundo? Bueno, principalmente en Europa. Y últimamente, como Molinos Afau, más en la zona este. Lo que sí que es verdad es que colaboramos desde hace muchos años con una empresa holandesa, que estos también están muy presentes en Holanda, Alemania, algo en el norte de Francia. Entonces, no estamos nosotros en esos mercados muy presentes como Molinos Afau, pero sí junto con nuestro partner. Y luego los proyectos nuevos, todo el desarrollo que está viendo ahora del sector forrajes, es principalmente en el este de Europa. Entonces estamos haciendo instalaciones desde norte, Estonia, hasta pues, más al sur en Rumanía o en Bulgaria. Y como potencial mercado ahora está el mercado ruso, que es un mercado potencial muy interesante, pero que va despacio. He buscado información sobre la alfalfa, que ya conocía un poco, pero bueno, para esta pequeña entrevista me he preparado un poquito. Eh, He encontrado por ahí de que la alfalfa era como el alimento, de hecho el nombre como tal implica que es como el alimento rey del mundo o algo Sí, parecido y me eh, sorprendió, me pareció increíble ese digamos que es concepto. un super alimento de estos que están de moda, pero para los animales.
Ujú. Y para que los que nos estén viendo entiendan un poquito de qué va esto del molinos a FAO, de qué va la industria de la alfalfa como tal. Es decir, hay grandes extensiones de agricultura que siembran alfalfa y digamos, ¿qué usos tiene este cultivo? Ujú. ¿Cómo Molinos a FAO interviene en la cadena de valor del cultivo? Bueno, la alfalfa es un producto agroindustrial muy importante, sobre todo para los animales de producción de leche. Un animal que come alfalfa puede producir pues, un 20 o un 30% más de leche que un animal que no come alfalfa. Si no come alfalfa, hay que suplir los nutrientes que suministra la alfalfa con otros materiales, pues soja, paja, etcétera. Entonces, la alfalfa es un alimento muy completo para los animales productores de leche y es un alimento importante. ¿Qué problema hay? Que la alfalfa no crece en todos los sitios del mundo. Entonces, sin embargo, animales que produzcan leche sí que hay en todos los sitios del mundo. Entonces, es importante procesar la alfalfa que se produce en los países donde se produce bien, por ejemplo, España, y acondicionarla para que pueda transportarse a otros países donde no tienen cultivo de alfalfa para que los animales también puedan comer. Entonces, para poder hacer esto, es imprescindible secar la alfalfa. Si la alfalfa está húmeda, fermenta y se estropea y además hay riesgo de que se queme, produce autocombustión. Entonces es muy importante secar la alfalfa para que sea estable, no fermente y se pueda transportar. Antiguamente el secado se hacía por secado natural. Se dejaba la alfalfa en el campo una vez segada, se secaba al sol y después ya se empacaba y se podía guardar, se podía transportar, etcétera. El secado en el sol tiene algunos inconvenientes y es que depende de la climatología. Una primavera lluviosa como tenemos este año, pues todo el primer corte que se está recogiendo ahora se hubiese perdido, porque se moja en el campo, se estropea y ya no se puede utilizar. Entonces es muy importante tener, como tenemos en España, un sector muy importante, una industria muy importante de deshidratación para poder recoger esa alfalfa en el campo, secarla artificialmente, hacerla estable y ya poder transportar. Aparte de eso, el secado de la alfalfa tiene también de ventajas que en el proceso de secado, yo no soy un experto en nutrición animal, pero bueno, yo por lo que voy aprendiendo de lo que me cuentan los clientes. Pero en la deshidratación con el calor del secado se fraccionan las proteínas en proteínas más digestibles para los animales, por lo tanto es una alfalfa de mejor calidad y además de eso aseguramos que no queda en la alfalfa ninguna bacteria ni ningún virus de estos que están tan de moda, es decir, que es un producto que está esterilizado. ¿Qué volumen representa Aragón, el cultivo de la alfalfa de Aragón a nivel de España? Pues estaremos en el 40%, Madre 40, mía, 40 y algo por ciento, sí. Sí, casi sí, 50%, impresionante. sí, somos el productor más importante, seguidos de Cataluña, principalmente la zona de Lérida, y luego, bueno, ya hay otros puntos de producción, sobre todo por Castilla y León. Pero el punto más importante, la zona más importante de producción de alfalfa, además históricamente, siempre ha sido el Valle del Ebro. Ujú. Motivo por el que Molinos Afau está en el Valle del Ebro, claro. Donde estaba la alfalfa es donde se empezó la deshidratación y donde tenía sentido que estuviera una empresa como nosotros que se dedica a hacer instalaciones para el procesado del producto. Y no solo hacéis o montáis industria para la alfalfa, sino también para el peletizado, digamos, de la madera, ¿no? Para lo que está tan de moda ahora por el tema energético, que es, por ejemplo, estufas de pellet para Sí, la calefacción, digamos, ¿no? sí, bueno, es un poco lo que te comentaba antes. La alfalfa tuvo un boom de desarrollo hace 25 años porque la Comunidad Europea quiso promover la producción de forraje deshidratado. Entonces hizo toda una campaña de subvención para,
para subvencionar, ayudar a que se montaran instalaciones de deshidratación de forraje. En el norte de Europa ya había, en España hubo, pero luego se cerraron con la crisis del petróleo, y con esta ayuda del gobierno o de la Comunidad Europea se volvió a revitalizar el sector y se volvió a hacer un montón de instalaciones de deshidratación. Aquel boom se terminó, porque ya en España se llegaron a montar hasta 100 fábricas, de las que actualmente quedan 75 fábricas trabajando. Las otras 25 que eran menos eficientes o no estaban en la zona adecuada tuvieron que cesar actividad, y las que quedan, las 75 que quedan ahora, esas están todas trabajando y trabajando bien. Pero hay poco espacio más para crecimiento del sector en España. En aquel momento, que ya el número de nuevas instalaciones de deshidratación de forrajes o de procesado de forrajes en España empezó a bajar, se empezó a poner de moda el tema del pellet de madera para usarlo como combustible. ¿Qué ocurre? Que los procesos son similares, tanto el proceso de secado como el proceso de molienda y de peletizado, y el comportamiento del producto, que es un producto fibroso, también es similar. Entonces, bueno, pues un poco por esa similitud de procesos, y además coincidiendo con que en España se estaban empezando a hacer menos fábricas, pues vimos un hueco allí en el que poder seguir el desarrollo del negocio. Y empezamos. Y bueno, pues allí tenemos ahora las dos líneas de negocio diferenciadas. Pues excelente. Eso se llama aprovechar los recursos, Bueno, diversificar. hay que aprovechar siempre las oportunidades, ¿no? Correcto, correcto. Nuestro momento más importante, de todas maneras, no fue el inicio del sector de la biomasa, que bueno, es un negocio que está allí y que, por supuesto, atendemos y encantados de la vida. Pero nuestro momento, yo creo que más importante, fue a raíz de la crisis económica del 2008, que en España prácticamente no se hacían instalaciones de forrajes, y bueno, la biomasa estaba empezando. Pero en aquel momento se nos abrió la oportunidad de montar una primera instalación de procesado de forrajes en el exterior, fuera de España. Fue la primera vez que salimos a exportar una instalación completa. Y bueno, aprovechamos aquella oportunidad. Era un inversor español que quería hacer una instalación en el extranjero. La hicimos, y aquella instalación fue el revulsivo que nos hizo cambiar completamente el chip, porque bueno, hicimos una instalación, creo que bien hecha, y sirvió de referencia para que otros industriales de la zona que estaban interesados en hacer el producto vieran aquello, vieran quién lo había hecho, y empezáramos a hacer más instalaciones. Y a raíz de allí la exportación ha aumentado considerablemente. Impresionante. Eso me une con lo has hecho referencia a la crisis del 2008 y me une con la crisis actual. De manera que aprovechando una crisis y encontrando una oportunidad de negocio y de expansión, pudieron, es decir, Molino Afao pudo pues sobrevivir y sobre todo incrementar su trabajo. Ahora mismo, ¿ves opciones, posibilidades? Tengo varias preguntas ahora mismo por el tema de la crisis, ¿eh? Una de ellas es esa, ¿no? ¿Veis? Bueno, eh, aquí nosotros tenemos la suerte o la desgracia de trabajar para un sector primario. Entonces, ¿qué ocurre? Aquella crisis del 2008, famosa, a nosotros no nos afectó como la crisis global del resto de empresas. A nosotros nos afectó porque coincidió que en España ya nos estaban haciendo nuevas deshidratadoras, porque ya estaba saturado el sector. En aquel momento también, por aquellos años, se terminó la subvención que la Comunidad Europea estaba dando a las deshidratadoras. Entonces, bueno, hubo un cambio en el sector, pero no condicionado por la crisis económica global, sino condicionada por los propios detalles del propio sector, ¿vale? En aquel momento se pensaban todos los deshidratadores de forraje que iban a pasar unos años muy malos. Pero entonces apareció también el mercado de Oriente Medio. Se les abrió de repente. Ya se había exportado históricamente, pero no en las cantidades en las que se está haciendo en la actualidad. Entonces apareció la exportación masiva a Oriente Medio, y no solamente no tuvieron problemas económicos como ellos esperaban,
sino que se revalorizaron sus negocios. Pero bueno, sí que es verdad que en España ya no se hacían prácticamente, se han seguido haciendo siempre, pero ya no se hacían al ritmo que antes instalaciones nuevas. Había que buscar otras formas de seguir con el negocio. Y fue cuando nos apareció la exportación. Bueno, coincidió en fechas con la crisis económica del 2008, pero no estábamos nosotros afectados directamente por la crisis global, sino por otros condicionantes del propio sector. ¿Qué ¿Y ocurre en ahora? este momento? En este momento nos ocurre lo mismo. El sector primario no puede parar, sigue habiendo consumo de forraje, sigue habiendo exportación de forraje, las deshidratadoras siguen trabajando al mismo ritmo. Es decir, nosotros no tenemos a priori una previsión de un gran impacto en nuestro sector. Joder, qué suerte. Bueno, es lo que te decía antes, es una suerte y una desgracia. ¿Por qué? Porque el sector primario es muy independiente de las crisis económicas globales, Correcto. pero es un sector que tampoco ha tenido nunca boom como el que ha habido en la construcción o en otros sectores. Es decir, que la gente ha ganado mucho dinero en otros sectores y luego ha perdido mucho dinero. Pues esto es una buena moraleja. Es mejor suavecito y constante que burbujas explotan, ¿no? Exacto. El sector primario es muy constante, nunca se hacen ricos, pero es difícil que se hagan pobres. Claro, claro. Ok. Estuve presente en el primer evento de alfalfa que marcó un hito que, a nivel nacional en España, donde Molino de Alfalfa fue también patrocinador y ocurrió aquí en el Palacio de Congreso de Zaragoza, ¿no? Así es. Eh, eh, Eso fue un hito a nivel nacional porque era la primera vez que se hacía un evento de tan magnitud. Yo estuve allí y la verdad que era como, no sé si había como 1000, 2000 personas allí dando vueltas. Más de 2.000 personas. Más de 2000 personas. Oye, Sí, eso. sí, Increíble, increíble. sí, Y, y fue antes de la crisis actual del virus, ¿no? Es decir, sí. ocurrió un evento donde en teoría se trazaron se debatió sobre la alfalfa, se trazaron unas expectativas a futuro alrededor del cultivo, ¿no? Pero bueno, ha llegado la crisis y supongo, y te pregunto, ¿no? ¿Ha cambiado algo? Tal como me dices anteriormente, probablemente no, porque siendo primario, no, en principio no tiene por qué cambiar, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que ocurrió algo importante y ahora ha habido una crisis más importante aún, probablemente. Sí, sí, así es. No, pero en el sector primario, ya te digo, no creo que tenga una repercusión. Lógicamente se va a notar, porque todo está siendo más complicado, la exportación es un poquito más complicada, no hay contenedores. Al parar China hace 2 meses, en China dejó de traer mercancías a Europa, por lo tanto hay mucha menos disponibilidad de contenedores, que son lo que necesitan para poder exportar. En fin, lógicamente todo afecta. Pero las afecciones que yo veo en el sector de forraje son siempre a muy corto plazo. Yo creo que a medio plazo, largo plazo, no van a tener gran influencia. Lo que sí que puede afectar es para los nuevos proyectos que se estaban planteando de inversión en nuevas instalaciones en otros sitios, que esos proyectos sí que puede ser que se ralenticen porque haya más dificultad de inversión y más dificultad de financiación debido a la crisis económica global. Ujú, Pero los que ya están funcionando, las instalaciones actuales, esos en principio no deberían de tener ningún problema. Aún ujú. te voy a decir más, incluso a una empresa muy importante del sector de alimentación animal español, hemos cerrado un contrato con ellos hace 15 días, en plena crisis económica. O sea que incluso hemos seguido vendiendo. Impresionante. Y sin movernos de la oficina, ¿eh? Pero aprovechando, como decías tú bien antes, las nuevas tecnologías, pues nuevas que no son tan nuevas, pero que no estábamos acostumbrados a utilizar. Ahí estamos. ¿Y qué sientes al respecto? Bueno, pues, De no usarlas tantas antes y ahora sí. pues vuelvo Eh, otra vez al sector primario. Ujú. Lamentablemente el sector primario va siempre un poco menos avanzado en cuanto al uso de nuevas tecnologías.
Ujú. cuesta más. No es como en sectores, yo qué sé, en ingeniería o en otros sectores que la gente está más acostumbrada, ¿no? Pero claro, el sector primario, pues estás más en el campo o con los animales y no estás tan centrado en el uso de estas tecnologías. Cada vez más se va introduciendo afortunadamente. Eh, pero no estamos haciendo tantas reuniones por videoconferencia como yo esperaba y como me gustaría. Lo Ujú. cual, lo cual también hará que no cambien demasiado las cosas de cara al futuro, parece. Pero yo sí que veo un potencial, quizá no en nuestro sector, pero sí en los demás, de que Ujú. la gente ha aprendido que esto se puede hacer, esto que estamos Ujú. haciendo nosotros se puede hacer con total normalidad y Ujú. no necesitas coger el coche y desplazarte Imagínate tú. de Zaragoza a Pina de Ebro para tener una reunión conmigo, que la podemos hacer tranquilamente por videoconferencia. Esto tiene que empezar a formar parte de nuestra vida. Vamos a ahorrarnos un montón de tiempo en desplazamientos, vamos a ahorrarnos dinero en desplazamientos igualmente y la eficiencia de la reunión es exactamente la misma. Entonces, Exactamente lo mismo. creo que nos va a ayudar esta crisis del puñetero virus, nos Mm. va a ayudar a aprender a trabajar de otra manera en general y luego evitar desplazamientos y optimizar nuestro tiempo. O es lo que quiero creer. Pues muy bien, Luis. No sé si querrías decir algo más. Yo creo que ya he apuntado todas las preguntitas que tenía apuntadas por aquí para decirte. Las he comentado. Y no sé si quieres decir alguna cosita más o algo, cómo ve la cosa. ¿No? Ya te digo, la veo, a ver, aparte de sector primario, etcétera, sí veo que esta crisis de coronavirus nos va a repercutir fuerte económicamente, sobre todo a España. Somos un país que, además de ser punteros en el número de casos por 100.000 habitantes, actualmente el peor país en el mundo. Aparte de eso, hemos tenido que paralizar actividades tan importantes para la economía nacional como el turismo. Y el turismo va a tardar, lamentablemente, va a tardar a reponerse de este golpe. Y el turismo es un 18% del PIB. Es decir, las vamos a pasar canutas. Los que tengan la suerte o tengamos la suerte de poder seguir trabajando, pues vamos a tener que ayudar a los que lamentablemente van a tener muchos problemas. Pues sí. Este es a corto plazo. A medio Mm. plazo, lógicamente, nos olvidaremos de esto y cuando vuelva a venir la siguiente pandemia, nos volverá a pillar otra vez en bragas como esta vez. Porque el ser humano es así y estamos condenados a cometer los mismos errores. Mm. Pero ahora, mirando a corto plazo, yo creo que lo que va a ocurrir es esto, que nos esperan unos años, unos pocos años, no creo que sean demasiados, pero unos pocos años complicados hasta que seamos capaces de remontar el palo económico que esto va a suponer para un país como el nuestro, que es tan dependiente de un sector como el turismo, que va a ser de los más afectados. Y los bares. Bueno, pero los bares en el momento que dejen abrir los bares otra vez, yo creo que se van a recuperar rápido. Lo que han perdido, lo han perdido, lógicamente. Las empresas que han tenido que parar actividad, lo que han perdido, lo han perdido y eso no se recupera. Mm. Pero los españoles enseguida vamos otra vez a salir al bar a tomarnos el café o una cerveza con los amigos o unos pinchos. Enseguida que podamos socializar lo vamos a hacer otra vez y no veo allí el problema fuerte. El problema fuerte sí lo veo en el turismo, Mm. Mm. porque un alemán este año no va a venir a España. Nadie, nadie, no va a venir nadie. Claro. Primero porque igual ni se puede todavía, pero aunque se pueda, el miedo está allí. Y el miedo, como decía un cliente mío, Mm. el miedo está en un montón y cada uno se coge lo que quiere. Pero de la misma manera, yo veo una oportunidad que si el turismo, digamos, internacional no va a venir, probablemente podríamos en España reforzar el turismo local o rural, ¿no? Por ejemplo, que creo Sí, que es una de las cosas que se podrían hacer perfectamente, porque claro, España pero es gigante.
pero ese turismo nacional al final es dinero nacional que se mueve dentro de España. Eso sí, eso sí. Y hay ¿Eh? poco, y habrá poco. Y el que nos interesa, habrá menos, sí. Y Habrá el que nos menos. interesa realmente es el dinero extranjero que viene a España. Correcto, correcto, Ese es correcto, el que nos correcto. crea la riqueza. Eso es ¿Eh? verdad. Pero bueno, sí que es verdad que si los españoles nos movemos y hacemos algo de turismo y vamos a los sitios turísticos, etcétera, por lo menos a todos estos hoteles, etcétera, les podemos echar una mano para que sobrevivan, que no es poco. ¿Eh? Bueno, Luis, encantadísimo de tener esta experiencia, charla virtual Bueno, contigo, pues, con Lino Afao. Y yo cortaría aquí, sigo grabando si quieres, pero la entrevista la cortamos aquí. Ahora podemos hablar bien, de nosotros de lo que queramos. muy bien, perfecto. Muchas gracias. Bueno, hasta luego.